Voy a estar predicando en esta hermosa hora bajo el tema: el reino de Dios se ha acercado. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista fue el primer profeta, por decirlo así, en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el libro de Malaquías al Nuevo Testamento habían transcurrido aproximadamente unos 400 años, lo que se conoce como el tiempo del silencio, en el cual no había un mensaje de la palabra de Dios, pero Dios estaba orando aún en medio del silencio, porque Dios siempre obra. Dios siempre está atento de todos aquellos que invocan su santo nombre. Pero la historia en la teología, así se le conoce, el tiempo del silencio. Y de momento aparece un hombre de Dios llamado Juan. Y empieza este hombre bajo dirección de Dios, bajo el poder de Dios, predicando en el desierto de Judea y diciéndole a toda aquella gente, aquella nación perversa y mala, diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, recordemos que él, usado por Dios, temeroso de Dios, hablaba lo que Dios le ponía en su corazón y en sus labios. Todo hombre que es temeroso de Dios se guarda de agradar y buscar a Dios en hacer su perfecta voluntad. Y Dios nos llama a predicar la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle. Y a veces se tienen que decir cosas que ante nuestros oídos humanos son fuertes y desagradables, pero si viene de parte de Dios, hay que decirlo. Sin embargo, algunos han callado, han omitido en parte el mensaje de Dios, y se le da al pueblo algo que Dios no quiere que ellos escuchen. Cuando al pueblo o a algunos se le apapacha el pecado, y Dios nos dice una vez más y nos recuerda diciéndonos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ninguno de nosotros tenemos que omitir o callar cuando de parte de Dios se nos dice que hablemos, digamos, enseñemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Tenemos que predicar la palabra de Dios con toda y absoluta libertad, porque un día vamos a dar cuenta a Dios de toda acción, de todas nuestras obras, y no es necesario callar o omitir la exhortación, la enseñanza, nada. Lo que Dios nos dé, hay que hablarlo, enseñarlo. Aleluya.
Recordemos que Juan el Bautista se encontraba en medio de aquella gente perversa. Y pararse frente a una multitud, y pararse frente a un grupo de personas que no conocen a Dios, y confrontar el pecado y decirles que Cristo les ama, pero que dejen el pecado. Cuando algunos se ofenden, se molestan, incluso agreden físicamente al portador de la palabra, porque no les gusta que se les confronte. Pero es mejor decirles que hay un Dios que nos quiere ver perfectos, caminando rumbo al cielo por la fe en Cristo Jesús. Juan el Bautista estaba presentando al que había de venir, a Jesús, el Hijo de Dios. Él estaba preparando el camino y le decía que se arrepintieran. Versículo 7 dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y algunos dirán: bueno, ¿qué falta de respeto es eso que el Juan el Bautista les dijo a aquella personas, generación de víboras? Y algunos que son muy técnicos, que todo lo queremos tratar así con pétalos de rosa, con mucho cuidado. No. Este varón fue al grano. Él no anduvo sin andarle dando vueltas al asunto. Y dirán algunos: bueno, no tuvo ética, no tuvo educación, tuvo que haber sido más suave en presentar el evangelio, y quizás porque no tuvo educación. No. El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en el poder del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, que es poder. Y el poder nos cambia, nos transforma. Y aunque este hombre no estaba, digamos, vestido de una manera elegante, no venía de un instituto bíblico graduado, no. Aquí él venía anunciando el evangelio del reino de Dios, anunciando de que Cristo venía y que Cristo vino, y anunciamos hoy nosotros de que Cristo viene por su pueblo. Y el mismo mensaje que Juan el Bautista anunció, seguimos anunciando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Es necesario que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos y los saduceos tenían entre ellos problemas, tenían diferencias. Los fariseos se dice que era el grupo religioso más importante en aquellos tiempos cuando Jesús anduvo en la tierra. Los saduceos, aunque también practicaban la religión, se inclinaban más hacia la política. Entre fariseos y saduceos no se llevaban entre sí. Pero cuando vino Cristo
el Hijo de Dios. Entonces, ellos hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para poder atacar a Jesús. Y es el problema que muchos, teniendo religión, se unen para atacar a la iglesia de Cristo. Pero ya la palabra de Dios nos dice que los principados, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Qué significa el arrepentirse? ¿Significará el que yo me ponga a llorar por haber cometido esa falta? ¿Significa que yo pida perdón después de Dios a la persona por haber cometido ese error? Eso es parte de. Pero aunque usted no llore, lo importante es el arrepentimiento, es no volver a practicar el pecado. Eso es el arrepentimiento. Muchos pueden estar llorando porque han pecado. Dios los consuela y Dios los perdona. Si usted le pide perdón a Dios, pero no basta únicamente con llorar. No. Eso puede ser producto de tu conciencia, que estás llorando. Ay, me arrepiento de esto. Bueno, pues no es malo el llorar, pero llora ante la presencia de Dios, para que Dios te consuele. Pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer. Tenemos que arrepentirnos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan dice en Hechos 3:19, bueno, dice Dios a través de Juan el Bautista ahí hablando. Dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aleluya, me encanta lo que dice aquí. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ese bautismo no lo podía dar Juan. Ese bautismo no procede de los hombres. Ese bautismo procede únicamente de Jesús, el Hijo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Tenemos que decirle, Señor, bautízame, bautízame. Yo necesito ese bautismo, Señor. Aleluya. Y tenemos que arrepentirnos para que llegue ese bautismo. Tenemos que dejar de hacer las cosas que a Dios no le agrada, para que llegue el bautismo, para que el reino de Dios sea y se permanezca en nuestros corazones. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14 dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Aleluya. Aquí, hermanos, no basta únicamente con habernos arrepentido. Aquí tenemos nosotros, amigo, usted que se ha arrepentido. No basta únicamente de que se haya arrepentido. Tiene que creer en el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Si no se cree en el Evangelio, si no se cree en el Evangelio de Jesús, porque hoy tristemente hay otros evangelios que no son de Jesús. Aunque hablan de Jesús, no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús nos llama al arrepentimiento. El Evangelio de Jesús tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. El Evangelio que lamentablemente están presentando algunos predicadores que no son predicadores de Dios, predicadores del diablo, que le dicen a la persona, que le dicen a la congregación que todo está bien, mientras el pueblo sigue pecando. Ese no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios nos dice que nos tenemos que arrepentir y dejar el pecado, santificarnos todo nuestro ser. Aleluya. Algunos ya su evangelio lamentablemente está hueco, sucio, que solamente presentan palabras y filosofías humanas. Y la gente que está en la carnalidad, aún congregándose en los templos, están contentos y aplaudiendo a esos hombres que lo único que hacen es chistes y hacer reír a la gente. Dios no me ha llamado a hacer reír al pueblo. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! A eso el Señor nos ha llamado, a predicar su palabra, no a hacer chistes, no a entretener al pueblo. Aunque creemos que como hijos de Dios, a veces nos reímos de algo chusco, por decirlo así, algo sano. Sí, porque nosotros no andamos con caras largas ni somos amargados. Nosotros somos un pueblo alegre. Pero aún así nosotros, aunque tengamos la cara así seria, somos alegres. Pero a lo que voy es de que no vamos a estar ocupando el altar, ni aún afuera, aunque no sea en el altar, haciendo chistes. Y cómo le encantan a algunos reírse de los chistes de colores. Reprenda eso, arrepiéntase ya, que se ve en usted frutos dignos de arrepentimiento. Algunos que cómo les gusta hablar y oír las palabras con doble sentido. Arrepiéntase. Es usted un hijo de Dios, no es un hijo del diablo. Pero tal parece que eres hijo del diablo, porque de todo te ríes, de las cosas obscenas que escuchas. Aleluya. Estás más atento a los chistes vulgares. Y cuando se trata de dar un aleluya, no le das. Y no precisamente tienes que dar un aleluya, tienes que arrepentirte, porque hasta el diablo sabe decir aleluya. Frutos dignos de arrepentimiento es lo que nos pide Dios.
El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó, llegó a la tierra cuando Dios se manifestó en su humanidad a través de la persona en Cristo Jesús. Y entonces es ahí en donde Cristo mismo nos dice aquí, y le vuelvo a leer lo que el Señor dijo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y nos pide dos cosas: arrepentimiento y creer en el Evangelio de Jesucristo. En este Evangelio es que nosotros tenemos que creer, pero para creer tenemos que arrepentirnos y convertirnos en Cristo Jesús. Alguien puede tener la fuerza de voluntad y se arrepiente ya de no practicar las cosas malas. Por ejemplo, alguien deja de tomar bebida alcohólica, alguien puede dejar de fumar, lo meten algunos en algún centro de rehabilitación social y ya dejó de hacer esas cosas y vive la vida tranquila, pero no cree en el Evangelio. Entonces tiene que creer en el Evangelio. Algunos no necesitan meterlos a un centro de rehabilitación social y por sí solos, dicen ellos, dejaron de hacer esas cosas, pero no creen en el Evangelio. Aquí se trata de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Aquí se trata de mantenernos creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Porque algunos solamente creemos y después de un tiempo dejamos de creer en el Evangelio y volvemos a practicar el mismo pecado o peor aún otros pecados. Y no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento no es, como dicen, dar un giro de 360 grados. No, porque entonces vienes a caer en el mismo punto de donde partiste. El arrepentimiento únicamente es no volver a hacer las cosas, darle la espalda al mundo, darle la espalda al pecado, darle la espalda al diablo. Este es el arrepentimiento y darle el frente a Jesús de Nazaret, que Él es el único que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Aleluya. Poder de Dios. Vámonos a ubicarnos aquí mismo en el libro de Marcos capítulo 10. Versículo 15 dice: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí el Señor tomó a un niño como un ejemplo cuando los discípulos le impedían que los niños se acercaran a Él. Y le dijo: deja a los niños venir a mí. Y dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Nosotros tenemos que ser como un niño en la manera de pensar. Un niño que no tiene maldad. Un niño que tiene la santidad de Dios. Y algunos
lamentablemente son como un niño, pero en el aspecto de que no han madurado. Son hombres grandes, mujeres grandes, pero no han madurado. Pero sí, tristemente, tienen maldad. No se esfuerzan por agradar a Dios. Entonces no ha llegado a sus vidas el reino de Dios. No se ha establecido en sus corazones el reino de Dios. En otras palabras, no ha llegado Jesucristo en sus corazones. No ha establecido el evangelio de Jesucristo en sus corazones. No se ha establecido. Aquí se trata de que llegue y se establezca. Es decir, que llegue la palabra de Dios y permanezca en nuestros corazones, para que ya no haya maldad en nuestras vidas, que seamos todos como un niño en la manera de pensar, en la santidad. Aleluya. Cuando los niños están jugando y entre ellos hay problemas, que se pelearon por el juguete, cualquier otra cosa que pasó entre ellos, se pelearon, pero al ratito ya usted lo ve jugando nuevamente tan tranquilos como si nada hubiese pasado. Están riéndose, están compartiendo algún dulce, qué sé yo, están felices. Y nosotros tenemos que ser como un niño en ese aspecto, aprender a perdonar y a reconciliarnos. Pero no, pasan los días, las semanas o posiblemente los años y no nos hemos reconciliado. Hermanos, si la palabra de Dios dice que el reino de Dios se ha acercado, es porque en medio del reino de Dios hay un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Nosotros servimos a un Cristo de poder. Pero algunos no le queremos servir como nuestro Señor de señores y Rey de reyes, que Él así vendrá. Entonces, si nosotros reconocemos a Cristo, que Él es el Rey de mi vida, que Él es el Rey de tu vida, el que gobierna y habita en tu corazón, debemos de permitir que Él mande de manera absoluta en nuestros corazones. Mire, para que nos entendamos un poquito mejor, quizás algunos no me están entendiendo. En un gobierno terrenal, el presidente o un rey tiene sus embajadores, para que cada embajador asignado para cada país, y ese embajador lleva los asuntos, es el intermediario en cierta manera entre el gobierno de aquella nación y al gobierno o reino que representa. De igual manera nosotros, Cristo es nuestro Rey, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros somos, cada uno de nosotros, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas.
somos embajadores. Ubíquese acá me parece, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice de la siguiente manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ven? La Escritura nos los dice, no estoy inventando nada. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que si usted se enojó, se molestó con el hermano, con el amigo, con su padre, con su hijo, con el pastor, con quien haya sido, reconciliarse. Hay que reconciliarse, nos dice el Señor. Si de verdad Cristo gobierna tu vida, si de verdad el reino de Dios se ha acercado a tu vida y reconoces a Cristo como el Rey de tu vida, tienes que reconciliarte ya. Porque de lo contrario, el reino de Dios no está establecido en tu vida. Miren, en este mundo hay dos clases de reinos. El reino de Dios, del cual está hablando el Señor, y el reino de Satanás. Así que el que no conoce, el que no busca, el que no sirve al reino de Dios, el que no sirve a Jesucristo, le sirve a Satanás. Y nosotros no estamos para darle cabida al diablo. Tenemos que cerrarle todas las puertas al diablo y mantener cerradas todas las puertas, para que pueda llegar y abrir todo nuestro corazón a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nos llene con su poder, porque el reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida. Aleluya. Ubíquese acá en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Capítulo 17. Dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cristo, hermanos, es gozo, es paz, es vida. Alguien que todo el tiempo, que la mayor parte de su vida está cargando el libro de lamentaciones, todo el tiempo es lamentaciones, lamentación, lamentación. No, ese no es el Dios que nosotros servimos. Ciertamente, la palabra de Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice el Señor, porque yo, hablando Jesús, he vencido al mundo. El mundo, el diablo, el Señor lo ha puesto bajo sus pies. Pero como no nos acercamos al Señor,
con un corazón contrito y humillado, no nos acercamos a Él confiadamente, pues también nosotros sentimos que estamos bajo los pies del diablo. Y el diablo así los quiere tener. Y muchos lamentablemente todo el tiempo es queja, lloro. No hay sonrisa en sus labios, no hay plenitud de gozo, no hay justicia, no cantan a Dios, no alaban a Dios. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le dice ahí mismo en esa oración, venga a nosotros tu reino. Y hermanos, no es que nosotros tengamos que decir, ser repetitivos en esa oración que Jesús les enseñó a los apóstoles. No, orar es hablar con Dios, pero es ahí la oración modelo que Cristo nos dejó, que nosotros podamos escudriñar y discernir por el poder de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de orar? Y algunos ya no santificamos el santo nombre de Dios. No lo santificamos ni cuando vamos a comer los sagrados alimentos. Y disculpen la expresión, a veces nos comportamos como los animales, nomás a comer. Atendemos más el celular que ya ni oro antes de comer. No seamos malagradecidos. No desatendamos la bendición de Dios. Cuando Dios nos dice, da gracias a Dios en todo y por todo y sé agradecido. Y ya no le damos gracias a Dios ni por el pan ni por el café, metidos ahí en el celular y en cuantas otras cosas. Dios se pone triste. Hermanos, el reino de Dios, el poder de Cristo se ha establecido en nuestros corazones. Y si se ha establecido, es que tiene que haber gozo, justicia y paz. Ya no viva usted, amigo, sin Cristo. Ya no viva usted, amigo, hermano, que un día conoció al Señor, sin Cristo. Venga a Él. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y por eso algunos ya no invitamos a Cristo a que cene con nosotros. Ya no lo invitamos. Ya la familia ya no se reúne a una hora determinada o a la hora que sea a comer como familia y orar. Ya es pleito por aquí, pleito por allá. Ya el esposo y la esposa ya no se ven, ya no vive como antes. ¿Qué ha pasado? Cuando el Cristo nos dice creer en el Evangelio, creer, vivirlo. Porque Cristo es gozo, justicia y paz. El diablo nos quiere ver enojados, amargados, tristes, pobres, derrotados. Pero Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque estemos enfermos, yo sigo teniendo
contentamiento en el Señor. Aunque haya escasez, yo sigo confiando en Cristo, en Dios, que Él es nuestro proveedor. Aleluya. Aquí hay que acercarnos a Él confiadamente. Aunque usted esté enfermo, nada le podrá quitar el gozo de su salvación. Aunque pierdas todas las otras cosas, nada te podrá quitar esa relación que tienes con el Señor. Pero para ello no hay que descuidarse. Hay que mantenernos orando, ayunando, leyendo las Sagradas Escrituras, para que podamos agradar a Dios siempre en espíritu y en verdad. Aleluya. Para ir concluyendo aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, entablando una conversación entre Jesús y Nicodemo. Respondiendo Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario haber nacido. Nacer de carne y de espíritu. ¿De qué manera se nace? Dirá usted, amigo, que no conoce al Señor. Pues únicamente creyendo en Jesús, que murió por usted en la cruz del Calvario, que viene y vino a darle vida eterna. Se tiene usted que arrepentir de sus pecados, apartarse de sus pecados y creer en el Evangelio de Jesús. Apartarse del pecado todos los días y buscar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, es ahí en cuanto usted nace espiritualmente, porque físicamente ya nació cuando por medio de su madre llegó a este mundo por la voluntad de Dios. Pero es necesario tener ese nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual solamente es a través de la fe en Cristo Jesús, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos es espiritual. Aquí en la tierra es espiritual, es gozo, justicia y paz. Se siente su presencia, la siente usted en su corazón. Pero un día se va a poder manifestar, que le vamos a poder ver allá en el cielo. Pero para ello es necesario nacer de nuevo y mantenernos como nueva criatura. Porque dice, según la carta de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, algunos que vienen al templo y no se han convertido al Señor, tienen que convertirse, vivir para Cristo, para que sean nuevas criaturas. El venir al templo no nos garantiza el ir al cielo. El predicar o el cantar no nos garantiza el ir al cielo. Es el que permanece
de manera fiel hasta el fin, ese será salvo. Estas cosas que el Señor nos ha mandado hacer, hay que hacerlas por la gracia de Dios, pero hay que mantenernos fiel hasta el fin, apartados del pecado hasta el fin. Así que sigamos cantando en medio de la tribulación, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, creyendo que Jesús le va a sanar. Aleluya. Y aunque no le llegase a sanar, como quiera, Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Señor. No te descuides, no te apartes, ni a diestra ni a siniestra. Fiel y firme caminemos hasta la victoria en Cristo Jesús, hasta que Él venga un día por nosotros. Aleluya. Hasta aquí el mensaje en esta hermosa noche. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos.